Hola a todos. Siguiendo con estos tutoriales que estamos haciendo sobre el sistema de transportes en España, para acabar con la unidad 10, vamos a ver hoy los transportes terrestres, que son, como ya sabéis, dos, ¿no? Dos sistemas de transporte, el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. Empiezo con la carretera, que ya hemos visto en el tutorial anterior, que es la que predomina de manera aplastante en cuanto a porcentaje que supone del transporte de viajeros y del transporte de mercancías, tanto a cortas como a medias distancias, aunque también hemos visto que a largas distancias predomina mucho más el avión para el transporte de viajeros y el transporte marítimo para las mercancías. Con las carreteras hay que tener una serie de conceptos básicos claros, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre autopista y autovía, ya que son dos definiciones que nos pueden caer perfectamente en la EBAU. Bien, aquí os he puesto imágenes de autopistas, ¿no? Las autopistas son de peaje, la titularidad en principio pública se concede a la empresa privada que paga por la concesión y son concesiones que se hicieron normalmente, creo recordar que a 100 años, ¿no? Con lo cual, la empresa privada por eso la administra y te cobra un peaje cuando tú con tu automóvil o con tu camión o con tu vehículo en general vas por ella. O sea, que la gestión y la concesión es privada, aunque en teoría la titularidad en cuanto acabe esa concesión es pública. ¿En qué se diferencian, además de en esto, las autopistas de las autovías? Pues las autovías sí que son de gestión y titularidad pública. Pues que, en principio, ambas es verdad que comparten el tener dos calzadas separadas por medio, como veis en esta imagen de superior derecha, de un espacio intermedio que sirve de separación, y en cada una de las calzadas, que lógicamente van en direcciones contrarias, hay más de un carril y la velocidad, en principio, son 120 km por hora, la velocidad máxima, pero la diferencia está en que las autopistas no vamos a encontrar, en principio, ninguna salida a fincas particulares o espacios particulares. Y además, tampoco vamos a encontrar ningún posible cruce o paso a nivel. En las autovías sí. Pero por lo demás, ambas son las vías de alta capacidad y comparten lo que os he dicho, la velocidad máxima, el tener varios carriles por calzada y calzadas separadas, ¿no? Bien, vamos entonces a empezar a describir cómo es la red de carreteras españolas, que ha ido progresando de una manera tremenda en los últimos 40 años. Fijaros, estas autopistas y autovías, lo que suponían en el año 80, lo podéis ver en este mapa que estamos ahora mismo contemplando, y lo que ya suponían en el 2007, y luego ya veremos mapas más actuales en los que todavía es mayor, ¿no? Como os digo en esta misma diapositiva, España es ahora mismo el país de Europa que tiene más kilómetros de vías de alta capacidad, es decir, autopistas y autovías juntas, con más de 17.000 hace 3 años. Más o menos la cifra pues se mantiene, ¿no? Son, repito, en general, perdonad, estatales. Y, sin embargo, tenemos muchísimos más kilómetros de carreteras que están gestionados por las comunidades autónomas o por las diputaciones provinciales y los cabildos en el caso de Canarias. Que aprovecho para deciros que un cabildo en Canarias es una especie de gobierno insular. Es decir, cada isla de las Islas Canarias, aparte de pertenecer a una comunidad autónoma como es Canarias, y dentro de ella a una provincia, ya sabemos que hay dos, ¿no? Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, tienen su propio gobierno insular. Así, por ejemplo, la isla de Lanzarote, pues tiene el Cabildo de Lanzarote, que está por debajo, lógicamente, de la Diputación Provincial de Las Palmas, pero que gobierna la isla. Bien, pues como ven, la titularidad se reparte bastante y entre comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, que son las que tienen la mayor parte de los kilómetros de carreteras españoles, pero las más importantes, que son las de alta capacidad, son de gestión central, estatal, como hemos visto. Bueno, sin más, vamos entonces a ver las características de transporte por carretera. A lo que hemos ya comentado sobre cómo es el fundamental en tráfico de pasajeros y mercancías, y fundamentalmente entre ciudades, de la misma o de diferentes provincias y comunidades autónomas, por las ventajas que ya vimos en aquel vídeo de YouTube que os puse, pues hay que dar cifras, ¿no? Para que uno se haga una idea de lo que supone esto. Creo que las cifras son abrumadoras. Fijaros que estamos hablando, las últimas que tenemos, de 370.000 millones de viajes, es decir, de viajeros, al año. Y 240.000 millones de toneladas que se transportan por carretera.
con un parque de vehículos de más de 31 millones, de los que el 71% son turismos, es decir, normalmente automóviles, y el 16% camiones. La red, ya hemos dicho en el anterior tutorial, que ya es una red en malla más que radial, y tiene un total de 166.000 kilómetros largos de carreteras, de los que, acordaos que lo acabamos de decir antes, 17.000 largos también son, o sea, más del 10%, autopistas y autovías. Número 1 de Europa, como hemos visto, en esto. Competencias repartidas, lo hemos dicho también antes, entre el Estado con el gobierno central a la cabeza, las comunidades autónomas y las diputaciones y cabildos. Y luego lo fundamental que tenemos que añadir es que hay bastante desigualdad en cuanto al estado técnico, a cómo es el firme, la anchura, la calidad de cada una, la conectividad, la accesibilidad, aunque en general es buena, y es de reconocer que en los últimos 20-30 años muchos tramos que estaban hechos un asco, de carreteras comarcales o carreteras provinciales, pues se han ido reparando, aunque todavía es verdad que hay bastante por hacer. Ya hemos dicho que la carretera y en general los transportes son clave para articular el territorio, pero este como transporte primordial y mayoritario, pues más, porque es el que más accesibilidad da a cada zona. Y también hay que ver desequilibrios territoriales en el número de kilómetros de carretera entre unas comunidades autónomas o provincias y otras, partiendo de la base de que tenemos una posición en Europa destacada. En este mapa que tenéis en el libro, pues veis perfectamente cómo son las provincias del norte, las que tienen más kilómetros de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados. Y eso se debe, indudablemente, a que en estas comunidades y provincias del norte, la población, aparte de numerosa, es de poblamiento tradicionalmente disperso, con lo cual tienes que conectar muchas pequeñas aldeas, parroquias, etcétera, entre sí, y eso tienes que hacer por carretera, con lo cual te salen muchísimo más kilómetros de carreteras que en provincias del interior, en las que el poblamiento es concentrado, hay pueblos en general cada X kilómetros y entonces solamente los tienes que conectar entre sí y tienes que hacer muchos menos kilómetros de carretera. Madrid y luego las zonas más dinámicas del Mediterráneo y las islas pues también tienen más kilómetros de carretera que este interior por ese dinamismo económico y esa mayor población que tienen, ¿no? Otra cosa es la intensidad del tráfico, en la que también hay bastantes diferencias y podemos ver cómo son las áreas metropolitanas y en general los ejes que comunican con las grandes ciudades, las zonas más saturadas, ¿no? Con más vehículos al día y también las que tienen más densidad de carreteras, ¿no? Es en las que se pueden generar más problemas de congestión, de atascos, pues que los tenemos ya bien a la orden del día. La política de transportes, el famoso PITBI del que hemos hablado ya, lo que para la carretera establece es mejorar la accesibilidad de todas las provincias españolas para que sea más o menos parecida, en ese sentido fomentar que estén conectadas por autopistas o autovías y potenciar más los ejes transversales para que Madrid no esté tan congestionado, ¿no? Ya se acabaron el eje del Mediterráneo que comunica desde Barcelona hasta más allá, desde la frontera con Francia hasta Andalucía, y el eje Ebro o el eje del Cantábrico y el de las Rías Gallegas, y en ese sentido pues se ha invertido bastante, pero se trata de descongestionar la carretera y a la vez de integrarla más en la red transeuropea, por los dos pasos que hay por los Pirineos, por ambos extremos de los Pirineos, o las conexiones con Portugal, ¿no? Medioambientalmente también se busca reducir la contaminación, pero eso es un problema más de los vehículos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya sabéis los impuestos al diésel, ¿no? De los que se está hablando, o la idea de potenciar mucho más los coches híbridos y eléctricos y fomentar también en ese sentido las carreteras verdes. Bueno, el mapa de carreteras español lo veis ahí, con las autopistas y autovías señaladas en azul, pues un mapa más mallado, ¿no? Que no radial. Los datos ya os decía que son bastante contundentes, ¿no? Y ¿qué os quería añadir? Pues que hay que a esos 166.000 kilómetros de carreteras añadir los que circulan por las calles de nuestras ciudades, que son 500.000 prácticamente, los que están a cargo de los ayuntamientos. Poco más en ese sentido, simplemente que veamos cómo ha ido formándose esta red mallada, que es una cosa de los años 80 para acá, y en ese sentido, ¿cuáles son los planes, no? Cerrar estas conexiones, como veis, de Extremadura y el interior de Andalucía, que todavía son un poco deficientes, y de alguna manera completar esa red mallada.
La evolución del tráfico de viajeros y el tráfico de mercancías pues tiene mucho que ver con la coyuntura económica. Y en este gráfico de la derecha podéis ver cómo la crisis también se nota, ¿no? Baja el número de viajeros y bajan las toneladas. Pero en los gráficos de la izquierda se pueden ver, aunque lleguen solamente hasta el 97, pues han seguido siendo parecidos, ¿no? Como es abrumador el predominio de la carretera, como ya hemos dicho, sobre los demás medios de transportes, ¿eh? Y aquí tenemos los principales corredores de transportes de mercancías por carreteras, que hacen que más que radial ya hablemos de una red en malla, aunque hay que completar un poquito más. Por ejemplo, ahí esos del Cantábrico, prácticamente está completado ya, ¿no? Que vemos. Poco más. Hay tramos todavía negros, hay tramos peligrosos, se han tratado de mejorar, pero bueno, aún existen, ¿no? En muchas veces pues zonas menos importantes económicamente. Así que sin más nos metemos ya con el ferrocarril, que fue el principal medio de transportes desde que apareció en España en torno a 1830 hasta ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, cuando se impuso el automóvil. Desde entonces ha sido secundario, ha tenido problemas financieros y por eso ya el plan estratégico de infraestructuras y transportes le destinó mucho dinero, era en el transporte en el que se centró más, y el PITBI pues ha continuado un poco con esa idea de potenciarlo como una alternativa al transporte por carretera. Fijaros que para el transporte de viajeros a cortas distancias, cercanías es fundamental. Supone 500 millones de viajeros al año, que es el 90% del total de viajeros por ferrocarril. A medias y largas distancias también tiene su importancia, pero lógicamente no tanta como estos transportes de cercanías interurbanos, ¿no? Luego hay que añadir el metro, ojo, que también es un modo de transporte por ferrocarril, en este caso subterráneo, o los trenes ligeros. Para mercancías, destaca sobre todo entre grandes ciudades y centros económicos y mueve 21 millones de toneladas al año, pero está muy por debajo de lo que mueve la carretera. Las competencias están en manos las infraestructuras de Adif y en cuanto a los trenes y servicios de viajeros, Renfe Operadora. Es verdad que el transporte de mercancías está liberalizado y ya operan muchas compañías privadas en transportes de trenes de mercancías. Sin embargo, el transporte de viajeros sigue estando en un monopolio que es Renfe. Las comunidades autónomas gestionan líneas locales y regionales, pero lo que es Renfe y el AVE, alta velocidad española, pues lo gestiona el Estado. Acordaos que alta velocidad quiere decir más de 260 km por hora. España tiene una red de 3.500 kilómetros, que es muy importante en Europa, también nos pone a la cabeza. Y desde aquel primero que se hizo en el año 92, Madrid-Sevilla, que vamos a... El tren de alta velocidad ha viajado ya en prueba hacia el sur, a 300 km por hora. Podremos llegar de Madrid a Sevilla en 2 horas 45 minutos en una primera fase, para después llegar a las 2 horas y media cuando vayamos a la máxima velocidad de 300 km por hora. A mediados de marzo se podrán hacer ya las reservas para viajar de Madrid a Sevilla en el AVE, alta velocidad española. Nosotros les invitamos hoy a cumplir este recorrido. Pues como veis, hace ya casi 30 años de esta inauguración del tramo Madrid-Sevilla, que fue la bomba para entonces. Ahora ya tenemos más de 3.500 kilómetros, ya se ha completado la comunicación con Francia, por Barcelona, queda por el País Vasco, ya sabéis que eso va más lento, y la de Lisboa, pero bueno, la idea es que tengamos estos corredores de los que hemos hablado ya, que comuniquen desde Portugal, pasando por España a Francia, por diferentes caminos, ¿no? Bueno, también 3 redes, hemos dicho, Renfe, AVE y FEVE, que son los ferrocarriles de vía estrecha, que funcionan sobre todo en provincias y comunidades del norte de España y que se han reconvertido a transporte de mercancías, son el equivalente de cercanías, perdón, a las cercanías en Asturias o en Cantabria o en algunas zonas de Galicia, ¿no? Hay grandes contrastes también en el ferrocarril, en el estado técnico de las vías, la electrificación, etcétera, entre unas y otras, y sobre todo se ha invertido en los últimos años, como ya os podéis imaginar, en la alta velocidad, mientras que Renfe en ese sentido, en las líneas convencionales, pues ha ido cerrando líneas que eran poco rentables, así que tenemos menos comunicaciones por vías y trenes convencionales que antes, ¿no? El equipamiento así también es bastante desigual, la accesibilidad también, entre, por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia, etcétera, o las regiones del interior. Se está potenciando en el transporte de mercancías por ferrocarril la intermodalidad, y en ese sentido son clave los trenes especiales de contenedores, los llamados TECO. La red de trenes especiales de contenedores busca que se puedan llevar rápidamente las mercancías por contenedores de una estación de tren a un puerto o a una carretera y meter en camiones y hacer más rápido, ¿no? En ese sentido el transporte.
Se han proyectado 10.000 kilómetros de alta capacidad de ferrocarril, conectar todas las capitales de provincias, transformando las vías convencionales a vías de alta velocidad, porque ya sabéis que aparte de AVE hay otros trenes que se llaman velocidad alta, que no son estrictamente AVE, que estaban por encima de 220 kilómetros por hora y que serían